Buenos días, queridos amigos de Teología para Millennials. Recientemente me hacían un planteamiento interesante. ¿Existen los pecados intergeneracionales? Es decir, como algunas partes de la Biblia dice, castigaré a este pecado por 7 generaciones o lo bendeciré a esta familia por 1000 generaciones. Es decir, ¿pueden pagar los hijos por los pecados de los padres? Incluso hay personas que mandan a hacer misas precisamente para expiar esos pecados de los abuelos, de los bisabuelos, de los antepasados. Me pareció interesante esa cuestión y sin embargo hay que decir que no es propiamente cristiana, por lo menos el sentido cristiano de la existencia es un sentido de historia lineal donde cada quien es responsable de sus acciones y hay muchos ejemplos de personas que se han portado muy mal y han tenido hijos muy santos. Justo que han tenido pues un rechazo de Dios, un rechazo de la religión y Dios los bendice con un hijo sacerdote, por decirlo de alguna manera. No son pocos los casos que se conocen de historias de ese estilo. Pero más de fondo es que el cristianismo precisamente vino a romper con la idea antigua de una rueda del destino necesaria, es decir, que uno no puede escaparse de su destino, como expresan, por ejemplo, las tragedias griegas, es decir, el vano empeño del hombre en salirse del guión que ha sido prefijado para él por las divinidades. Entonces el cristianismo dice, no, la historia humana es una historia hecha de decisiones libres y somos nosotros, en ese sentido, los arquitectos de nuestro propio destino. Es fuerte esa tentación porque nos gusta muchas veces buscar responsables de lo que nos sucede. Nos busca de alguna manera encontrar o en nuestros antepasados o en otras personas los culpables de nuestros errores, de nuestras desgracias, de nuestros fracasos. Es una tendencia natural, pero no es propiamente cristiana. Los responsables de asumir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y también a veces denota una falta de sentido sobrenatural. Es decir, cuando no se sabe asimilar un fracaso, una enfermedad, la muerte de un ser querido, todas esas realidades que acompañan la vida humana sobre la tierra, pues quiere decir quizá que nos falta esa visión de fe, ver las cosas con ojos de eternidad, esa visión sobrenatural y descubrir, por ejemplo, que muchas veces Dios bendice con su cruz, que muchas veces el éxito no es el camino más corto hacia el cielo, que muchas veces las personas que padecen o alguna enfermedad o algún sufrimiento, no es que Dios esté lejos de ellos, sino precisamente al contrario, está más cerca de ellos y le está dando la oportunidad de identificarse con la pasión de Cristo y sobre todo el Espíritu Santo, que es el Consolador, quiere consolar sus corazones precisamente con esa visión de fe, de esperanza, de saber que no todo nos lo jugamos a la carta de esta vida. Por eso yo les animaría pues a no buscar como esas salidas fáciles. No estoy pagando los pecados de mi abuelo, ¿no? Felizmente Dios juzga a cada persona por lo que hace. Obviamente lo que hacen nuestros papás o el ambiente en el que vivimos nos puede en cierta manera condicionar, pero no por una cuestión de castigo divino o de entrelazamiento o del destino necesario, sino sencillamente porque el ambiente en el cual crecemos y maduramos, pues en el consciente y en el subconsciente obviamente nos afecta, pero no es que estemos pagando un castigo por otras acciones que alguien ha hecho. Dios felizmente es justo y le da a cada quien lo que merece, pero no siempre las cosas negativas son necesariamente un castigo, muchas veces al contrario. Dios nos da una oportunidad de corredimir con Él. Por eso, pues los animo a sentirse como muy alegres de la libertad que Cristo nos ha conseguido, sentirnos libres, responsables de nuestras decisiones y saber colocarnos siempre en las manos de Dios. Muchas gracias, queridos amigos de Teología para Millennials. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias.